Si gustan por allí, alguien tiene en lo que abre mi pantalla, alguien por ahí tiene mi resumen curricular. Sí, señor. En lo Buenos que abre días. esto, por favor. Buenos días a David, profesor David. Buenos días, Buenos profesor días. Juan Carlos. Voy a leer entonces el currículo del profesor David, que muy amablemente nos lo compartió. David Terrazas Tello es doctor en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha sido investigador asociado en la Universidad Andina Simón Bolívar C de Quito, Ecuador, y merecedor de la beca Erasmus para la Escuela de Otoño de la Facultad de Humanidades en Tartu. Los resultados de sus investigaciones se han presentado en los Estados Unidos, China, Turquía, Bulgaria, Ecuador, Bolivia, Polonia y Estonia. Sus temas de investigación exploran el arte popular en sus dimensiones estéticas, rituales, comunitarias y transgresoras. Ha publicado en revistas científicas y en capítulos de libros en México, Colombia, Cuba, Chile, Polonia y España. Recientemente ingresó al Sistema Nacional de Investigadores. Es un gusto tener al profesor Terrazas en este encuentro y compartiendo mesa con él. Muchas gracias. Pues bueno, voy a empezar entonces mi presentación. Como ya lo mencionaba aquí el colega, el título de mi plática de hoy es Estesis Ritual Comunal de Colonial Transcultural, modelo para el análisis de las culturas ancestrales. Lo que preparé en especial para esta conversación con ustedes y con el público que nos acompaña es en realidad un esquema, un modelo de cómo construir un objeto de estudio, que es un poco lo que trabajamos dentro de la maestría y el doctorado en la línea de investigación, análisis del discurso y semiótica de la cultura. Entonces, bueno, voy a empezar con esta plática. Entonces, lo primero que tengo que por platicarles es cómo estamos entendiendo un modelo. Un modelo lo estamos entendiendo como puede ser un arquitecto, como en una maqueta de algo que va a ir creciendo, que se va a ir aumentando de tamaño. Entonces, un modelo lo estamos entendiendo como un ejemplo o forma que se sigue en la ejecución de una obra artística. Representación en pequeño de un objeto, de un fenómeno con fines de estudio, de experimentación, o una figura previa que luego se ha de reproducir en madera, mármol, metal, etcétera, ¿no? Y entonces, como ejemplo de las culturas ancestrales, tenemos los modelos del universo, que los podemos encontrar en los códices mixtecos, como en este caso, ¿no? Que es un modelo del universo a partir de un árbol sagrado. Entonces, bueno, la presencia de los modelos la podemos encontrar también en las culturas ancestrales, y entonces vamos a entender eso como un modelo, un mapa que nos va a estar guiando, que va a ir creciendo, y eso es lo que vamos como punto de partida para construir un objeto de estudio. Entonces, bueno, una de las premisas de la transdisciplina, supongo que ya comentaron en algunos de los colegas que están trabajando la transdisciplinariedad, pero bueno, espero no repetirme. La transdisciplinariedad concierne como el prefijo trans lo indica, lo que está a la vez entre las disciplinas, a través de las diferentes disciplinas y más allá de toda disciplina. Su finalidad es la comprensión del mundo presente, en el cual uno de los imperativos es la unidad del conocimiento. Un objeto de estudio ancestral lo podemos, a partir de este modelo que les estoy platicando, lo podemos construir desde varios campos cognitivos. Es decir, nosotros tenemos en medio de nuestro modelo un objeto de estudio ancestral. Puede ser una danza, un ritual, puede ser la música. Y entonces en el centro tenemos ese objeto de estudio, pero si nosotros lo vemos con diferentes visiones de los campos cognitivos, es decir, ponemos en medio nuestro objeto de estudio y ponemos a la antropología
a la historia, a la etnohistoria, a la arqueología, a la lingüística, a la semiótica, los estudios decoloniales, etcétera. Cada uno de estos campos cognitivos nos va a decir diferentes cosas, aunque es el mismo objeto de estudio, ¿no? El objeto de estudio ancestral allí está, pero cada campo cognitivo nos va a arrojar diferentes rutas analíticas, diferentes categorías. Entonces, bueno, ese es el reto de articular todos estos campos cognitivos para dar una explicación más abarcativa de este objeto de estudio ancestral, ¿no? Entonces, aquí como un ejemplo, solamente pongo 5 campos cognitivos. Es decir, nuestro objeto de estudio está allí, el objeto de estudio empírico es la danza, la música o cualquier manifestación semiótico-discursiva de las culturas ancestrales. En este caso, bueno, ponemos a la antropología como eje rector, a la etnohistoria, a la arqueología, la semiótica y el análisis del discurso y los estudios decoloniales. Por supuesto que ustedes pueden articular la cantidad de campos cognitivos que ustedes consideren, es decir, pueden utilizar la sociología del arte, pueden utilizar la economía política, pueden utilizar la cantidad de campos cognitivos que ustedes elijan, depende, claro, de sus tiempos, de sus carreras, y también de la pertinencia que tiene para estos objetos de estudio. Bueno, entonces, cada campo cognitivo tiene sus respectivas categorías analíticas, es decir, entendiendo las categorías analíticas como herramientas, funciona mucho la metáfora del coche descompuesto, ¿no? Es decir, uno toma las herramientas necesarias para componer ese coche, las que son pertinentes para que ese coche camine, ¿no? Entonces, cada cognitivo ofrece herramientas teórico-metodológicas a través de estas categorías analíticas que cada autor propone. Es decir, dentro de la antropología, pues la categoría de cultura, la categoría de ritual, la categoría de cosmovisión, etcétera, etcétera. Cada campo cognitivo arroja sus propias categorías y el reto es establecer un diálogo entre estas categorías y entre los mismos autores, incluso entendiendo que desde una epistemología abierta ningún autor elimina a otro, es decir, que cada autor complementa, ¿no? Esta visión de que los autores son superados en la visión de la complejidad de la transdisciplina no es porque en realidad cada autor va complementando. Entonces, el reto de un modelo transdisciplinario es la aplicación pertinente en la construcción del objeto de estudio, como vengo insistiendo en el objeto de estudio ancestral. Entonces, las categorías analíticas transdisciplinarias, nosotros ya las vamos construyendo y una vez determinada la pertinencia de cada campo cognitivo, se eligen las categorías analíticas que habrán de ser aplicadas en el análisis de nuestro objeto de estudio, sin olvidar la relación dialéctica entre la realidad y el objeto. Es decir, en el transcurso de la investigación, probablemente el objeto real, el que estamos construyendo, nos diga que en realidad esa categoría que utilizamos de tal autor no es tan pertinente o tan aplicable. Entonces, pues hay que estar reconstruyendo el objeto de estudio en esta relación dialéctica entre la realidad y el objeto de estudio que estamos construyendo. No forzar las categorías, que sucede mucho, ¿no? A veces nuestro objeto de estudio no es tan ritual como nosotros consideramos y a veces forzamos esas categorías analíticas por algunas obsesiones allí epistemológicas con ciertos autores o ciertas corrientes de moda, ¿no? Lo cual consideramos que no es muy pertinente, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar con esta categoría de tesis, esta categoría transdisciplinaria que es tesis ritual, comunitaria, decolonial y transcultural. Esta categoría transdisciplinaria lo que nos ofrece es una multidimensionalidad y una multireferencialidad para un objeto de estudio complejo. Entonces, bueno, cada categoría analítica transdisciplinaria que busca dar cuenta de las prácticas semiótico-discursivas de las culturas ancestrales desde su complejidad y particularidad. Y como ustedes saben aquí en México pues tenemos 67 grupos etnolingüísticos, entonces el campo de estudio en las culturas ancestrales pues es prácticamente inacabable e inabarcable, ¿no? Entonces, bueno,
la estesis, como lo estamos entendiendo, es que es algo más allá de lo bello, es la parte subjetiva de la estética, la estesis. Le aparecen las culturas ancestrales como sujetos enunciadores de sus propios códigos estéticos, vinculados a complejos procesos multidimensionales y multireferenciales. Es decir, la estesis que vive el sujeto dentro de los carnavales es muy diferente a la concepción occidental de lo que es lo bello. Entonces, bueno, ahí tenemos ya un punto de quiebre entre lo estético y lo aestético a partir de la vivencia del sujeto. Es decir, el sujeto cómo transforma las cuestiones estéticas y se las apropia. Las características que comparten en los rituales en las culturas ancestrales, las trato de resumir aquí, que son la repetición, la acción, el comportamiento especial o estilización, orden, reglas, guías, estilo presentacional, evocativo y puesta en escena, dimensión colectiva, dimensión pública, felicidad e infelicidad, multimedia, tiempo y espacio singulares. Es decir, todas estas características pueden aparecer en algunos rituales, algunas no, pero digamos que es más o menos la generalidad de la parte ritual. Y por supuesto que tenemos que explicar cada una de ellas, ¿no? No basta con decir que nuestro objeto de estudio es ancestral, tiene una característica rituales, sino también hay que explicarlas, ¿no? La dimensión de las culturas ancestrales en cuanto a la identidad comunitaria, la dimensión comunitaria es entendida como una dimensión de la identidad étnica de adscripción local, de barrio o colonia, y se ve reafirmada a través de la fiesta, la cual es la expresión máxima de comunalidad. Los ejemplos que les estoy poniendo de las fotografías son imágenes que estuve tomando durante la tesis doctoral, que fue un estudio en el cual apliqué algo que ahorita les voy a platicar, que es la etnografía multilocal y multisituada y los beneficios que encontré al aplicar esta propuesta de George Marcus. Entonces, bueno, el carnaval como sistema estético identitario se opone a las instituciones, es una manera de decolonizar el espíritu y de esta manera hacer una crítica en contra de la discriminación que históricamente han padecido los pueblos originarios, de colonizar los imaginarios religiosos, de colonizar el cuerpo a través de la danza como matriz de colonial insurgente. Y bueno, lo que les comentaba del trabajo de la tesis de doctorado es que resulta que en todos estos países que padecieron la invasión colonial, existen danzas de diablos. Es decir, la danza de diablos está presente en México, en Venezuela, en Cuba, en Panamá, en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Bolivia, etcétera, etcétera, en Colombia. Entonces lo que yo hice fue agarrar tres países por cuestiones de tiempo, el doctorado solamente dura 5 años y medio, entonces elegí 3 países, que fue México, Ecuador y Bolivia. A partir del carnaval y la presencia del diablo, empecé a armar este modelo, primero con esta categoría transdisciplinaria de las estéticas rituales, comunitarias, transdimensionales, transculturales y decoloniales. Entonces, bueno, ¿cuáles son las ventajas de la etnografía multilocal y multisituada? Pues que nos ofrece la posibilidad de construir objetos complejos, multidimensionales, transculturales y transfronterizos, que supera con mucho los estudios unilocales. ¿Qué estoy entendiendo por transcultural? Si estamos hablando que lo intercultural, que es en las culturas, lo multicultural, que es entre las culturas, lo transcultural es un nivel más analítico, es decir, lo transcultural, en este caso, por ejemplo, estamos hablando de una danza que tiene presencia a nivel continental, ofrece más posibilidades de análisis, ¿no? Lo transfronterizo. ¿Y cuáles son las ventajas de los estudios multilocales, de la etnografía multilocal y multisituada? Es que supera los estudios unilocales, es decir, uno cuando realiza la licenciatura, la maestría, puede hacer sus hipótesis de trabajo, es decir, uno puede decir la música y la danza generan procesos de identidad, de recuperación de la identidad barrial, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? La música genera identidades, la danza genera identidades. Esa hipótesis puede funcionar a nivel de tu objeto de estudio que en tu país o en tu comunidad,
Pero ¿qué sucede si lo trasladamos hacia otras realidades? Es decir, lo que George Marcus propone es que hay que buscar una metáfora que atraviese todos estos objetos de estudio que se encuentran en otros lugares, ¿no? Y comparar si es que funcionan nuestras hipótesis de trabajo en nuestros estudios locales en otras latitudes, ¿no? Entonces, bueno, a partir del ejemplo de Oaxaca, de la danza de diablos, surgiría la pregunta, o surgió la pregunta, ¿qué estéticas rituales comunitarias de coloniales dominan los imaginarios oaxaqueños? Y bueno, la música de banda de viento y la danza de diablos, que son inseparables en esta parte de México, ya estaban bien ubicadas, ¿no? Desde la maestría. Pero ¿qué sucede cuando yo lo traslado? Resulta que en Ecuador hay una identidad que yo le llamo transfronteriza, porque también hay música de banda de viento con diablos, ¿no? Entonces, resulta que hasta es el mismo ritmo, resulta que hay muchos cuestiones estéticas parecidas en cuanto al diablo, y bueno, se trasladan las hipótesis, ¿no? Sí, efectivamente, también en Ecuador, dentro del contexto del carnaval, de la diablada de Pillaro, también la música genera identidades, fortalece procesos comunitarios, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ya tenemos que la etnografía multilocal y multisituada sí puede funcionar para confirmar hipótesis y ver cómo circulan en otros lugares, ¿no? Pero bueno, y si trasladamos también esa misma hipótesis hacia el carnaval de Oruro, pues también tenemos música de banda y también hay carnavales y también está la presencia del diablo. Entonces ya tenemos que se traslada nuestra hipótesis de trabajo hacia 3 países, ¿no? Y resulta que también la música es muy parecida, es decir, estéticamente tiene el mismo ritmo, 6 octavos, la misma dotación muy parecida pues entre los 3 países. Bueno, entonces, ¿cuál es la ventaja de retomar los estudios contrastivos y comparativos? Bueno, el principal aporte de la etnografía multilocal y situada de George Marcus es que aplicado al estudio de las culturas ancestrales existe la posibilidad de construir objetos complejos, multidimensionales, transculturales y transfronterizos que superan con mucho los estudios unilocales, como les había comentado, ¿no? Y bueno, el modelo puede incluir más autores con sus respectivas rutas analíticas, es decir, nos regresamos al primer modelo con los 5 campos cognitivos, ¿no? Eh, si de repente alguien propone nuevas rutas analíticas desde estudios del ritual más modernos, hay que integrarlos, ¿no? Es un trabajo que se está renovando constantemente, por lo que es necesario estar integrando propuestas desde diferentes campos cognitivos. Insisto, eso lo tienen que ustedes determinar de acuerdo a sus tiempos académicos, a sus tiempos de lo que dure sus estudios. La pertinencia es trasladarse a hacer etnografía a otros países, pues sí requiere cierta gestión de, de recursos, pues. Siempre considerando la pertinencia del uso de las categorías analíticas y su aplicación al objeto de estudio y nunca forzar su aplicación, como les había comentado, ¿no? A veces tenemos que estarnos replanteando constantemente en esta relación dialéctica entre nuestro objeto de estudio y la realidad que vemos ya en campo, ¿no? Los modelos de investigación creados bajo epistemologías abiertas integran eficazmente propuestas como lo transcultural, lo decolonial, la fiesta como espacio de lucha de sentidos, etc. Bueno, ya voy cerrando. La importancia de investigaciones insertas dentro de modelos transdisciplinarios aportan posibles soluciones a la discusión, transformando los objetos de estudio a través de epistemologías abiertas que logran ser más heurísticos y abarcativos. La construcción del dato, que al ser tamizado por los teórico-metodológicos transdisciplinarios, se convierten en datos etnográficos complejos que permiten análisis más profundos, lo cual es una necesidad impostergable en un contexto de vertiginosa realidad. Bueno, aquí lo dejo, les agradezco mucho. Entonces, bueno, insistiendo que la originalidad de la transdisciplinariedad es que puede crear modelos inclusivos, donde no existe exclusividad en el análisis de objetos de estudio de algún campo cognitivo en particular. Muchas gracias.
Bueno, aquí me cuenta Karen que puedo iniciar y le agradecemos al profesor David Terrazas por su sugerente e interesante propuesta y Muchas ponencia. gracias. Muchas gracias. Bueno, como ahora ya me toca ser coordinador, pues voy a presentar al siguiente participante. Luis Eduardo Ospina es doctorante en comunicación, lenguajes e información de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Es magíster en comunicación y medios de la Universidad Nacional de Colombia y periodista de la Universidad de Antioquia. Como investigador se interesa en visibilizar grupos sociales alternativos y sus narrativas mediáticas. Se ha especializado en asesorar, diseñar y ejecutar proyectos de investigación, creación en comunicación, lenguajes y análisis de medios. Tiene 2 libros compilados y actualmente codirige el documental El arte de insistir. Pues bueno, vamos a escucharte, estimado colega. Muchas gracias de nuevo, profesor David. Voy a compartir pantalla y espero confirmación de que se está viendo. ¿Se está viendo la pantalla? Sí, ya la vemos. Sí. Muchas gracias. Bueno, entonces, esta ponencia se titula El buen vivir, potencialidades del discurso audiovisual para la expresión de los pueblos indígenas. Quiero saludar nuevamente a todos los asistentes en América Latina. Buenas tardes, buenas noches a los asistentes en otras latitudes del mundo. La organización de este congreso nos ha enfatizado en la importancia del diálogo en estos espacios y hoy quiero aprovechar ese llamado para proponer una serie de ideas sobre las capacidades expresivas del pueblo Cofán. Este es un pueblo indígena ubicado al sur de Colombia, en el departamento del Putumayo, donde la selva amazónica se une con los Andes. Uno de mis intereses como investigador, pero sobre todo como solidario del pueblo Cofán, se propone aprender con ellos asuntos propios del lenguaje audiovisual. Me interesa el lenguaje audiovisual por su capacidad de hacer existir mundos, su carácter constructivo, su capacidad creativa para mostrarnos realidades en el orden de lo posible. En otras palabras, me interesa el lenguaje audiovisual por su contribución para hacer emerger el acontecimiento. Bueno, hay un punto de partida y es que esta ponencia se deriva del proyecto de tesis doctoral titulado Comunicación Mediática COFAN, Lenguaje Audiovisual y Acontecimiento, que está en su primer año. Y el proyecto se pregunta por las posibilidades que permite el lenguaje audiovisual para expresar la sabiduría del pueblo Cofán. Una cosa que quiero decir que me parece interesante es que la semiótica en general tiene posibilidades de explorar los lenguajes, las narraciones, los discursos y los distintos modos en que se produce sentido. Los semióticos latinoamericanos se han acercado a fenómenos como el ritual, por ejemplo, desde las reflexiones de José Enrique Finol. Vimos en la primera versión de este congreso a 3 expertos disertando sobre las semióticas de las cosmogonías, y además escuchamos la semana pasada a Rocco Mangieri disertar sobre la semiosis sonora de los sujetos de la Amazonía y sobre los estados alterados de conciencia. Entonces, en definitiva, yo veo que desde nuestra semiótica estamos haciendo una apuesta por comprender las sabidurías de los pueblos originarios. Vemos a la semiótica interesada por los lenguajes originarios que están mucho más vinculados al misterio, que están mucho más vinculados a lo secreto, a lo sagrado. Bueno, entonces yo parto de un concepto que se llama comunicación propia COFAN. La comunicación propia es el conjunto de capacidades expresivas que se gestan de forma natural, original y específica. Es la materialización de la lengua y la espiritualidad de cada pueblo. Esta concepción, este concepto, lo encontré en la política pública de comunicación de y para los pueblos indígenas, y me parece que es muy sugerente y muy interesante para efectos de hacer una distinción entre la comunicación propia, que son todas estas capacidades vinculadas a la lengua, a la espiritualidad y a las formas expresivas de cada cultura y de cada comunidad, y los medios apropiados. Ya vamos a hablar de ello. Entonces, en este diálogo quiero hacer un acercamiento a la pinta, entendida como las visiones que se producen en la ceremonia de yagé o ayahuasca. La pinta, estas visiones, no se limita a observar imágenes en un estado alterado de conciencia. Se trata sobre todo de una experiencia audiovisual que involucra una dinámica de inmersión, que es de contacto, de acceso a otros mundos. La pinta es un proceso de comprensión del mundo, tiene una dimensión también profundamente comprensiva y educativa. Enseña, y esta dimensión educativa comprensiva
ofrece perspectivas alternativas para resolver los dilemas cotidianos del sujeto que vive la experiencia y trascendentales de este mismo sujeto. Esa nueva mirada del mundo que se alcanza cuando llega a la pinta armoniza y sana al sujeto que la recibe, la percibe y la construye. La naturaleza de la pinta es un asunto del ritual del yagé donde orbitan cuestiones muy significativas. Para la comunidad Cofán, es claro que la pinta es un mensaje que baja del cielo, es un mensaje divino. Las posibilidades comunicativas, estéticas, sensoriales y expresivas de la pinta implican una comprensión de este fenómeno como una sofisticada forma de construcción de conocimiento en el marco de las epistemes indígenas. Es una forma de conocer. Entonces, una idea importante que quiero decir es que la pinta es relevante al estudio no solo de las culturas originarias que la ritualizan, sino también de la mente humana en su conjunto. Los asuntos que plantea el yagé sobre el modo de percepción de lo real atañen a la condición humana, ayudan a explicar procesos y funciones cerebrales y cognitivas. Bueno, aquí puse entonces esta pintura sugerente de Pablo Amaringo y quiero hablar un poco de qué se ha abordado frente a este tema en Colombia particularmente. Rachel Dolmatov, uno de los antropólogos que abordó este tema de las pintas, puso en el centro analítico de sus investigaciones los dibujos y testimonios de las visiones del yagé expresados por los tomadores de la comunidad tucana. El estudio propone dos fases alucinatorias secuenciales. En la primera fase, los testimonios presentan sensaciones lumínicas que asumen formas geométricas con una simetría bilateral, incluyendo círculos, diamantes, incluyendo también hilos de puntos, cuadrados concéntricos, entre muchísimas formas. Rachel Dolmatov, explica las sensaciones visuales como un factor cerebral. Se trata de un tipo de imágenes llamados fosfenos que se perciben con los ojos cerrados cuando se hace presión sobre el globo ocular. Para este antropólogo, que es colombo-austriaco, la experiencia ritual del yagé no consiste solamente en visualizar las pintas, no se trata como de sentar a ver. Más bien tiene componentes profundamente reflexivos que vinculan narrativas trascendentales, que construyen una terapia multisensorial, multidimensional, por supuesto multimodal también. Hay otro investigador que es Jimmy Weishaupt, que además es un tomador de yagé, que habla de las obras de arte de autores como Pablo Amaringo, que es un curandero tradicional peruano. Y dice que estas obras son afines a nuestros modos de ver lo onírico. Entonces, en la pintura que tenemos en la pantalla, se aprecia un mundo fantasioso con un carácter figurativo. En esta propuesta artística hay poca necesidad de leer. Las imágenes están muy claras, digamos, claramente diferenciadas. La experiencia interior se comunica mediante ciertos efectos atmosféricos y las entidades están claramente delineadas. Es una forma expresiva muy literal de lo que puede ser una pinta, dice Weishaupt. Para este investigador, el figurativismo es un rasgo común en las pinturas que se inspiran en la experiencia mística del yagé. En mi caso, lo que yo pienso es que lo que hace la pinta del yagé tan especial es su modo de ver, es su manera en que se proyecta la mirada, no tanto el motivo visto. Se trata de un modo de proyectar la mente que nos abre al reino de lo inusitado y que tiene alcances multisensoriales. Bien. Aquí entonces voy a hablar de medios apropiados, que era esa distinción teórica que estoy haciendo para efectos de esta investigación, y en este punto quiero proponer la idea de que los medios apropiados, esta capacidad de apropiación, de uso, de resignificación de los medios de comunicación no indígenas, la entiendo como un acontecimiento. Términos de Michel Foucault y de Mauricio Lazarato, que hablan de que el acontecimiento no es una resolución del problema, sino la apertura de posibilidades. En América Latina, numerosos pueblos originarios llevan décadas haciendo apropiación de cámaras, de micrófonos, para narrar y narrarse, digamos, narrar sus mundos y sus universos. Varios investigadores como Juan Carlos Valencia, Paula Restrepo, Pablo Mora, Agata Lutkowska, se han acercado al lenguaje audiovisual apropiado por los pueblos indígenas en Colombia y han caracterizado algunos atributos que me gustaría como traer a referencia. El lenguaje, estos medios apropiados, este lenguaje audiovisual realizado por las comunidades indígenas es una herramienta para performar el mundo, han dicho ellos. Es una estrategia para hacer ese mundo posible, aunque no exista en este momento.
Es un relato performativo que permite estratégicamente alcanzar más fácilmente la realidad que quieren recuperar. Hablan también de la autorrepresentación, y aquí cito a Valencia Rincón y Restrepo Hoyos en un texto, en un artículo de este año, y es que la autorrepresentación se presenta como una forma de no controlar la propia imagen, sino de controlar las posibilidades representacionales y políticas de la existencia de otras ontologías y otros mundos. Bueno, entonces, quiero presentarles un fragmento del documental Galu Dubis, La memoria de las abuelas, que hace parte de la teleserie El Buen Vivir. Esta teleserie es un proyecto multiplataforma de la Comisión Nacional de Comunicación de los Pueblos Indígenas en Colombia, donde 21 pueblos han realizado documentales para compartir nuestros modelos de solución a distintos problemas asociados a la modernidad, dicen allí. Entonces, esta teleserie se constituye como un proceso audiovisual de suma importancia para comprender las formas en que los pueblos originarios en Colombia apropian los lenguajes audiovisuales y los medios foráneos. Voy a presentarles 30 segunditos, si me lo permiten, para efectos de poder ver otra manera de expresión de las pintas. Lo voy a adelantar porque está en el... Empieza, el fragmento que quiero mostrar empieza aquí. La teorización actual sobre los sistemas de signos y preguntar si son un aparato suficientemente robusto para adentrarse en estos lenguajes. Y esto es una pregunta que permite también unos trazos de trabajo a nivel metodológico. La apropiación de medios audiovisuales por parte de las comunidades originarias es un acontecimiento que permite un escenario de diálogo para la comprensión de sus sabidurías. Como mi propósito se vincula, y esto ya para cerrar, con potenciar aprender de la sabiduría Cofán, me asiento en el concepto de episteme, es decir, considero que el conocimiento Cofán es una episteme. La reflexión de Lazarato, de Michel Foucault sobre acontecimiento y episteme pueden darle asidero, pueden soportar estas decisiones conceptuales. Les agradezco mucho por su tiempo, por haberme escuchado, y aquí pueden tener contacto conmigo. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Luis Eduardo. Pues bueno, vamos a pasar a la siguiente participación. Entonces, igual en lo que comparte pantalla, voy a leer la síntesis curricular que nos compartió Juan Carlos Torres Lizarazo. Él es filósofo y magíster en filosofía de la Universidad Industrial de Santander. Es doctorando en comunicación, lenguajes e información de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha sido docente en la UIS, la UDI y la Fundación Universitaria Compensar. Sus intereses investigativos han sido principalmente el cine y la filosofía, el estudio de la ruralidad, la juventud y las migraciones a través de los medios audiovisuales. Adelante, Juan Carlos, por favor. Muchas gracias, doctor David, y gracias a mi compañero Luis y al Congreso, obviamente, por la organización y la oportunidad de estar aquí presentando pues mi ponencia. Quiero empezar por darles unos buenos días y unas buenas tardes, dependiendo del lugar en el que se encuentren, y por contarles que esta presentación surge de mi tesis doctoral, que es en Comunicación, Lenguajes e Información de la Pontificia Universidad Javeriana, en donde he optado por investigar y analizar precisamente la migración de los jóvenes rurales desde un punto de vista de la etnografía sensorial y también de la multimodalidad. Quiero empezar contando cuál es pues el problema desde el cual surge mi investigación. Tiene que ver con la migración de la población rural hacia las zonas urbanas. Esta migración ha venido creciendo en Colombia de manera recurrente durante muchos años, empezando
por los años 80 ya había una migración significativa, pero ahora estamos viendo que la estadística del pueblo o de la agrupación rural es de 15,8%, sumado a los centros poblados como estaban en 2005, sigue siendo inferior a ese último censo que realizó el Departamento Nacional de Estadística en Colombia. Quienes más suelen migrar es la juventud rural. Ellos suelen salir de sus territorios en búsqueda de oportunidades que no se encuentran en esos espacios rurales porque, por un lado, no es posible realizar estudios de educación superior y es necesario viajar largas distancias para hacerlo. Esto es un problema recurrente, yo creo que en el mundo, pero además la posibilidad de encontrar en el trabajo una oportunidad de vida también se vuelve escasa. Y las condiciones de pobreza, como se demostró en las estadísticas también del DANE, han sido muy grandes y han ido creciendo con la pandemia también. Estos jóvenes en muchos casos pueden volver a su territorio y realizar aportes significativos interesantes a su región. Sin embargo, suele pasar que esto no sucede, que nos quedamos, y me incluyo dentro de ese ejercicio, viviendo fuera de las regiones y pocas veces hay un retorno que pueda representar un crecimiento y unos aportes para mejorar las condiciones de vida del territorio al que pertenecen. Por otro lado, pues bueno, la población con la que esta investigación propone trabajar es una población específica de una zona de Santander que se conoce como la Mesa de los Santos. En realidad esta región pertenece a dos municipios, el de Los Santos geográficas suele considerarse como una sola región y las personas de estas zonas la conocen como la Mesa de los Santos. La idea es trabajar con jóvenes de 14 a 25 años que sean efectivamente rurales y que pertenezcan a esta zona. Esta es una región agrícola, ganadera, avícola y turística. El turismo ha tomado mucha fuerza en los últimos años hasta el punto que ha desplazado en algunos casos algunos otros tipos de actividades y las en esta región pasan fundamentalmente las actividades. No obstante, no hay unos procesos de preparación, las tierras suelen ser cada vez más costosas producto de la parcelización de las mismas y las oportunidades laborales suelen reducirse considerablemente. La idea es trabajar con estas personas que puedan considerarse como potenciales migrantes. Aquí el concepto de migración se toma desde Sayat, con la idea de que no es simplemente una migración que surge desde el territorio de origen, sino que hay un continuum entre el territorio de origen y el territorio de llegada, y así mismo hay un continuum entre la migración interna y la migración externa. Esa falta de oportunidades que se vive en otras regiones del país también